Siempre que anuncio mi apostolado, enfatizo que existe un compromiso pleno con el magisterio de la Iglesia Católica. Lo puedes ver hasta en nuestra página en internet, semillasparalavida.org. Compromiso pleno con el magisterio de la Iglesia Católica, fidelidad al Papa, pasión por nuestra fe. Son las características pues que son esenciales a este apostolado y que deberían ser esenciales a todo apostolado. En realidad, no se puede pensar en un evangelizador que contradiga lo que enseña la Iglesia. No se puede pensar en un evangelizador que pasa el tiempo criticando al Papa lo que dice y lo que hace. Y lamentablemente hay varios de esos. Ahora, como cualquiera, literalmente cualquiera que tenga un teléfono o que tenga una computadora, puede abrir una cuenta en YouTube, por ejemplo, y ponerse a hablar lo que quiera y decirse católico y pues hacerlo de forma incluso legítima, porque todo bautizado es católico, es la realidad. Pero el problema es que muchos se lanzan a fundar estos canales, a decir lo que quieran y a criticar al Papa, a criticar a los obispos, a enseñar cosas que no enseña realmente la Iglesia, pero se presentan como católicos y eso confunde a muchas personas. Entonces, por eso yo siempre lo dejo claro y lo dejo claro con todas sus letras por escrito, para que haya confianza en el trabajo que hacemos aquí en Seminance. Compromiso pleno con el magisterio de la Iglesia Católica, fidelidad al Papa, pasión por nuestra fe. ¿Por qué el compromiso con el magisterio de la Iglesia Católica? Pues porque te digo, no voy a venir yo a enseñar aquí algo que no sea lo que enseña la Iglesia. Ni me voy a alejar de lo que enseña la Iglesia, ni voy a cambiar lo que enseña la Iglesia, ni voy a contradecir lo que enseña la Iglesia. No. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia Católica? Lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica misma, en los numerales 84 al 90, en el apartado que habla acerca de la interpretación del depósito de la fe. Y en esta emisión quiero leerte estos numerales para que quede claro. El depósito de la fe, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. De modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. El magisterio de la Iglesia, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe.
Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Conviene recordar que existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. En resumen, lo que Cristo confió a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones hasta que Cristo regrese con toda su gloria. La Santa Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios, en la cual, como en un espejo, la Iglesia peregrina contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. La Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que ella es, todo lo que cree, en virtud de su sentido sobrenatural de la fe. Todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina, de penetrarla más profundamente y de vivirla de modo más pleno. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.